Damos inicio a nuestra sesión académica de este martes 25 de febrero del 2025 de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, con la presentación del opúsculo 4 monólogos jaliscienses del siglo XIX que presentará la maestra Sara Velasco. Le cedo la palabra a nuestro secretario. Perdón. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Adalberto Ortega Solís, nuestro presidente. La maestra Sara Velasco, autora y consorcia. El maestro Samuel Gómez Luna Cortés, presentador y expresidente de esta institución, y su servidor, Carlos Zaraco Álvarez, secretario general. Me permito dar una semblanza de ambos presentadores. La maestra Sara Velasco, originaria de Guadalajara, Jalisco, es egresada en la Escuela Normal de Jalisco y maestría en Letras por la Universidad de Guadalajara. Autora de una veintena de libros sobre escritores jaliscienses y más de 400 artículos en publicaciones periódicas. Ejerció la docencia en varios niveles educativos y fundó la Biblioteca de Autores Jaliscienses en la Biblioteca Central Estatal Profesor Ramón García Ruiz, de la cual fue bibliotecaria. Ha sido reconocida con la Pluma de Plata, la Rosa Áurea, Granito de Arena y el Premio Jalisco en Literatura. Es miembro de esta benemérita institución y de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guadalajara. El maestro Samuel Gómez Luna Cortés es originario de Guadalajara, Jalisco, licenciado en Negocios Internacionales y maestro en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara. Premio Jalisco en el ámbito humanístico, Premio Jalisco a la Juventud en el ámbito humanístico 2010, presidente de la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías y expresidente de esta benemérita institución. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Guadalajara, y de la Academia de Estudios Salteños. Es cronista de la ciudad de Guadalajara y coordinador de cronista de agencias y delegaciones de Zapopan, Jalisco. Fue director de publicaciones de la Secretaría de Cultura Jalisco, así como del Museo de la Ciudad. Participa en programas de difusión en diversos medios de comunicación con temas referentes a la cultura tapatía, al cual cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches. 4 monólogos jaliscienses del siglo XIX. A la maestra con cariño, y este también será un monólogo. Alejada de los reflectores, porque vanidad de vanidades, la maestra Sara Velasco, cuyo nombre es sinónimo de una sólida vida dedicada a enderezar maltrechos y rescatar olvidados, ha pasado la mayor parte de su vida siguiendo la conseja que desde pequeña escuchó. Las moralejas son ejemplos de vida y de ellos emana el carácter de una persona. La maestra Sara ha hecho tanto bien a las letras nacionales y en especial a las de Jalisco que no podríamos haber avanzado en esta rama tan extraña y a veces tan aparentemente estéril como es el estudio de la bibliografía. Porque lo más sencillo, y por ende lo más visto, cuando se habla de aquellos autores que rompieron el panorama de las letras nacionales, Rulfo, Yáñez, Arriola, y que por cierto, también de ellos se logra a veces encontrar detalles sueltos que permiten configurar el bosque en su totalidad. Pero es más sencillo y hasta cómodo hablar de aquellos que han sido tan estudiados. Lo realmente interesante es hacer rescate. En este caso, mujer archivo dentro de bibliotecas, hemerotecas, rastros familiares y publicaciones que parecieran haber sido impresas en tiempos idos que lejanos llamo.
Bajo una suerte de medium, pero de las letras, la maestra Sarita va sacando, casi como mago de su sombrero, los datos de aquellos autores que en su momento fueron vistos, admirados y aplaudidos, pero que por cosas de los tiempos, del cambio de gusto de los públicos, por cursis o por belicosos, pasaron a ser olvidados más como curiosidad que como un ladrillo en la evolución de las letras de Jalisco. Y es ahí donde entra la infatigable maestra Sarita. Algo debió sucederle en su primera infancia, cuando leyendo los cuentos que de niños ofrecían, supo que las letras eran un patrimonio y como en el romance de quinceañera, supo que viviría ligada a ese país construido de páginas y autores. Y como no hay persona más invencible que aquella que jamás se rinde, supo que hasta una obra de misericordia alcanzaría si se daba la tarea del rescate de sus personajazos. Fruto de este idilio, la maestra Sara ha generado en sí misma un género literario, pues no hay investigador que se respete que no recurra a consultarla, a buscar en sus libros lo que encontró buscando la zarza ardiente. Creo y dispensen esta confianza que existen dos tipos de libros. Aquellos que poseen en sus páginas gramos de oro y otros, como los de la maestra Sarita, que son una mina que además de oro en abundancia, uno encuentra plata y sobre todo un riquísimo bagaje de quien se sabe feliz por encontrar el dato faltante. En este libro, aunque la maestra en su humildad duda en llamarlo así, uno puede leer autores que marcaron un momento en nuestra ciudad, donde nuevos lenguajes y otra forma de comprender el mundo se estaban gestando. Algunos de los textos que aquí se ofrecen muestran una ruptura con la tradición, otros experimentan cambios en la concepción del héroe y algunos vuelven a los dramas muy al estilo del nostálgico siglo XIX. La maestra Sarita sabe que el tiempo es convulso, a veces poco memorioso, y otras tantas el ajetreo de la vida obliga a lo inmediato, al dato preciso. Ella, tan estudiosa de sus cronistas, haría la delicia de aquel conquistador que también utilizó la pluma y sentenció casi como una maldición, que los mexicanos son hombres de largos discursos. En este caso no, y eso lo valoramos enormemente. No por los que tenemos el mal de las letras, sino porque entendió la maestra que esa información así, breve pero concisa, podría servir como píldora vitamínica y dependiendo del consumidor, podría abrir la puerta a recibir dosis mayores. Generosa hasta en sus llamadas, la maestra Sarita siempre está dispuesta a facilitarnos la tarea a aquellas personas que mostramos interés, pero lo hace después de haber realizado una eficiente introspección. Su discernimiento siempre va acompañado de la sensatez de quien sabe que no siempre es bueno darle información a aquellos bucaneros del conocimiento, cosa que le agradecemos enormemente. La historia, esa cosa que construye el tiempo, le ha dado la razón. Algunos que en su momento no entendieron el esfuerzo casi sobrehumano que hizo, ahora ven con buenos ojos y hasta pretenden igualarla con el éxito de sus investigaciones y la sencillez con que se maneja. Pero eso, mis estimados amigos, es falso. Tratan de imitarla, pero Sarita solo hay una. Perdón, Sariwis, pero tú sabes a lo que me refiero. Maestra de generaciones, como el mandato del monje que ora et labora, así pasa la vida la maestra mientras piensa en Quevedo y que sí es viable escuchar con sus ojos a los muertos. En este libro, 4 monólogos jaliscienses del siglo XIX, se ha hecho justicia en múltiples y diversas formas. Un libro que se publica es un triunfo en la batalla contra la ignorancia. Es el rescate de autores que lo mismo fueron maestros, políticos, diplomáticos y que tenían en común su amor por las palabras. Es un reconocimiento a aquellos personajes que supieron guardar de la destrucción los papeles que por viejos y polvosos tienen mucho que decirnos todavía. Y para mí, sobre todo a mí, es la oportunidad para agradecerle todo lo que siempre ha hecho en beneficio de las letras.
Sus libros, las conferencias, los artículos y los reconocimientos que ha recibido la maestra Sara son el producto de la calidad de su trabajo, de su pasión y empeño por aportar a la construcción de este gran mosaico cultural. Y nosotros, dichosos testigos de este tiempo, estamos presentes. Se ha dicho, y no sin saciedad, que 4 son los temas de la literatura: la vida y la muerte, el odio y el amor. El drama de la vida misma que a través de la literatura nos permite entender, mediante metáforas, aquello que sentimos y que a veces, muchas veces, no somos capaces de expresar. Es como el ritual de asistir al teatro y lograr hacer catarsis. Resolvemos nuestra identidad en esa escenificación. Con este libro sobre 4 monólogos, la maestra Sara vuelve a recibir la condecoración de los autores que la precedieron. Los lectores de hoy encontramos un texto que se paladea y que mucho ayudará a la comprensión del universo jalisciense de las letras. Y los lectores del futuro tendrán la oportunidad de leer a la querida maestra Sara Velasco, quien supo defender la voz de los antiguos para mayor comprensión de los que aquí seguimos. Cuánta razón tenía mi abuela, dichosa por sus dichos, pues aquí nuevamente se demuestra que puede más una hormiga andando que un toro echado. Y la maestra Sarita es esa memoriosa fábula en este cuento que también llamamos vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Samuel. Ahora le damos el uso de la palabra a la maestra Sara Velasco. Maestra. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Gracias, presidente Zaraco, gracias. Me han preguntado que por qué llamo patito feo de la literatura al teatro. Y mi respuesta es porque no abundan los dramaturgos, o al menos no tanto como los poetas, narradores y ensayistas. Las representaciones teatrales han recorrido un largo camino a través del tiempo desde su origen en Grecia. En México, la historia de su nacimiento, desarrollo y evolución ha sido estudiada por especialistas. Y a nivel local, en nuestro estado de Jalisco, igualmente se ha atendido, aunque quizá no de una manera tan exhaustiva como debiera ser. El teatro es un género literario que se escribe para ser puesto en escena, y algunas obras se representaban, pero no se llevaban a la publicación. Es que es más fácil leer, por ejemplo, comprar y leer un poemario y leerlo, una novela, sobre todo, un ensayo. Sí hay compradores y lectores de teatro, pero leer un libro de teatro, una obra de teatro, por ejemplo, algunos piensan que sería mejor buscar dónde se representa, ir al teatro y verlo, que no será lo mismo, seguramente, la visión del director y de los actores. Los primeros misioneros que llegaron a México después de la conquista se ingeniaron para enseñar la religión a los indígenas por medio del teatro como recurso didáctico. Esto favoreció el objetivo por ser de una manera más fácil y divertida para mostrar algunos pasajes como la pasión o el nacimiento de Cristo, además de que participaban los mismos naturales en la representación. El teatro tuvo y tiene un lugar predominante en el gusto del público en general. Concretamente en Guadalajara, como en otros lugares, las escenificaciones pasaron de efectuarse en los atrios del templo a la calle, en corralones, mesones, etcétera. Y tuvimos en esta ciudad el primer teatro fijo hasta 1824. Hay información sobre estos lugares, pero bueno, pues ya los mesones ya no están. Entonces, pues, en tal rumbo, o más o menos aquí estuvo un mesón. De los corralones menos, la calle, en las calles. Entonces, es muy difícil. Sin embargo, había un público en Guadalajara para el teatro,
y aunque tardó un poco en hacerse uno fijo, a construirse un lugar especialmente para el teatro, porque fue hasta 1824, aunque se dice que antes de esta fecha ya hubo otro, el Coliseo de la Comedia, pero no está muy preciso el lugar, duró muy poco. Total que el primer teatro fijo, definitivamente con datos podemos encontrarlo hasta esta fecha. Su nombre fue Principal, el Teatro Principal. Este nombre aquí en Guadalajara obviamente no fue tan original, porque también había en la Ciudad de México un Teatro Principal, en Puebla, en otros lugares de la República. Pero bueno, eso no importa, nomás hay que especificar que hubo un Teatro Principal en Guadalajara. Estuvo en la actual Avenida Juárez, entre las calles de Gollado y Molina, lugar que ocupa un hotel y que, por cierto, no tiene una placa que lo recuerde. Algunos de aquí seguramente que lo ubican perfectamente. El Hotel Génova se llamó en aquel tiempo, ¿sí? Ahora el hotel tiene otro nombre, pero el lugar es el mismo. Y también dije que no hay una placa fija que, por lo menos, que nos diga que aquí estuvo. Pero es que yo ya no, hace mucho que no paso por ahí, a lo mejor ya está la plaquita. Yo no sé si los teatristas de Guadalajara se unieron en alguna ocasión para pedir a las autoridades que por lo menos se dijera, aquí está, aquí estuvo el Teatro Principal de Guadalajara. Las funciones que se efectuaron en ese Teatro Principal fueron exitosas antes de que se construyera el Teatro de Gollado. Por supuesto que funcionó simultáneamente Teatro de Gollado, Teatro Principal, las funciones al mismo tiempo, hasta el final, hasta que el de Gollado se come al Principal y desaparece. Pero en mucho tiempo muchos años duraron las funciones en un lado y en otro. Sobre el Teatro Principal de Guadalajara, si a alguien le interesa, les recomiendo un libro excepcional, porque por lo menos hubo alguien que se ocupara de ver el origen de nuestro teatro. Y se llama El Teatro Principal de Guadalajara, la leyenda olvidada. El autor es nuestro consocio y amigo Javier Hernández Larrañaga, que lo publicó hace 20 años. Y aquí sí, la parte, es un libro riquísimo, se lo recomiendo muchísimo, porque aparte de que está muy bien documentado, tiene muchas fotografías, bastantes fotografías. La parte de la que todos sabemos, en donde estuvo, cómo fue, y comparando con los de la Ciudad de México, por supuesto. Pero lo que tiene ese libro de particular, por eso me animo a recomendárselos, es que nuestro amigo, compañero y consocio Javier tuvo la oportunidad de conectar con las personas, por lo menos con una de las sobrevivientes de los últimos dueños del Teatro Principal que allí vivían. Es decir, en la parte alta del teatro estaban las habitaciones, todo, la cocina, todo para vivir, lo cual no es tan sorpresivo, porque si recuerdan, también en el Teatro de Gollado estuvo habitado por Aurelio Hidalgo, el papá de nuestra consocia María Luisa Hidalgo, esposa. Dicen que del Teatro de Gollado salió vestida de novia para casarse con Adalberto Navarro Sánchez. Él era el administrador, obviamente el dueño era el gobierno, ¿no? Pero en este caso del Principal, son dueños particulares, son personas particulares. Entonces, imaginen ustedes la parte, aquí podríamos decir, anecdótica, testimonial, de una persona que vivió en el teatro hasta el último momento, hasta estar en la última función, cuando el Teatro Principal se cierra. Y además, las fotografías que aparecen en esta parte del libro son únicas, esas no las van a encontrar en ningún lado, porque era una persona que yo digo que alcanzó
Javier a conectarse, porque era de edad avanzada, más o menos como la mía, y al poquito murió. Entonces esas fotografías nadie más las tiene. Sus familias, que a nadie le importa al final de cuentas, ¿no? Ni saben de qué ni cómo a veces sucede esto. Entonces el libro es, imaginen ustedes esto, fotografías de, bueno, no se representan en el teatro nada más las obras de los dramaturgos, sino también la ópera, la opereta, la zarzuela, juegos de magos y todo ese tipo de cosas. Es un libro valiosísimo, muy importante. Les voy a recomendar otro. Les estoy recomendando esto antes de que conozcan este folletito de los 4 monólogos como una, ¿qué podríamos decir? Como un anticipo, como un prólogo de lo que había en esa época. El otro libro se llama El teatro de ayer en mis recuerdos. Este libro es otra joya, Se complementa, aunque no nada más habla del teatro principal, porque Margarita Mendoza López, la autora, fue hija de Luis Mendoza López, director de orquesta, barítono, estoy hablando director de orquesta para ópera, zarzuela y todo ese tipo de cosas, sí. Entonces, lo que ella narra en este libro, claro que teatro principal, pero también las giras, cómo se viajaba en ese tiempo en México, porque Guadalajara, varios lugares de la República Mexicana, y don Luis llegó hasta Estados Unidos con sus obras y demás. Y en el teatro principal, la parte que narra sobre esto, pues le tocó, porque resulta que este hombre con su orquesta y sus cantantes y todo lo que ustedes conocen que se necesita para esto, escenógrafos, maquinistas y demás, ¿no? Pues no podían conseguir el degollado porque estaba lleno. Entonces, las fechas llenas, y entonces se va al principal, que ya estaba en decadencia. Ya al final de cuentas, ya estoy hablando cerca de la Revolución, más o menos, tiempo de la Revolución Mexicana, pero la gente asistía, a pesar de todo esto. Y entonces Luis Mendoza López funda, fíjense bien, Compañía Jalisciense de Ópera. Sí, genial, éxito rotundo. Y es valioso porque aparte vemos cuánto costaban, cuánto se les pagaba, cómo hacían los contratos, cómo los sacrificios de los artistas de esa época. No sé ahorita, pero en esa época era terrible. El librito se lo recomiendo, El teatro de ayer en mis recuerdos. Es muy interesante. Vamos a ver ahora qué se ponía en escena, qué es lo que veía el público del siglo XIX y que llenaba las localidades del Principal y del Degollado. Bueno, y del Apolo, porque había otro teatro también simultáneo que era más conocido como de la Pastorela. El Teatro Apolo de la Pastorela se le llamaba. De este por lo menos tenemos un vestigio, bueno, más o menos ligero, pero cerca del Mercado Corona, por la calle Juan Manuel, y después cuando vino el cine, se convirtió en cine, es el Cuauhtémoc. Entonces, ese estacionamiento ahora, ese sí he visto que es estacionamiento, pero por lo menos se conserva una parte del muro. Bien. Entonces vamos a ver qué es lo que se veía en el siglo XIX, qué es lo que veían en cuestión de teatro, Ya en la cuestión de la ópera y eso, hay que leer el libro de Margarita, ¿sí? Miren, los autores teatrales más sobresalientes de esa época eran Fernando Calderón y Marcelino Dávalos. Calderón era un muchachito, estudiante de leyes, cuando puso sus obras, las primeras, en el Teatro Principal. ¿Sí? Ya después, pues ya sabemos toda la historia. Además, ustedes si van a Zacatecas, pues el teatro se llama Fernando Calderón, pero es nuestro, nació en Guadalajara. Aunque también ya me dijeron que la placa en la casa donde nació, eso sí ya me dijeron que ya no existe. Bueno,
Y Marcelino Dávalos presenta obras en el Teatro Principal y también ya después en la Ciudad de México. Ahora voy a comentar así a vuelo de pájaro nada más los nombres de los dramaturgos, nomás para que tengan una idea de la cantidad de dramaturgos que había en esa época. Y voy a decir solo una obra de cada uno así rápido. Los acomodé más o menos en orden cronológico. Juan José Castaños, La Intervención en México. Antonio Pérez Verdía, Amor es Sueño. Pablo Jesús Villaseñor, El Palacio de Medrano. José María Vigil, José María Vigil es el único de todos los que voy a nombrar y de todos los que ustedes pueden encontrar del siglo XIX. Es el único que tuvo un libro con obras de teatro en esa época, porque después la tuvieron otros, ¿sí? Y los hijos o los nietos ya se dedican a buscar y hacen el librito, pero quien lo tuvo, nada más. Los demás eran cositas así que caben en la palma de la mano, como el opúsculo este que estamos presentando ahora, ¿sí? Pequeñitos, o uno. Y también de estos que estoy mencionando, algunos escribieron solo una obra, otros 2, otros 3, otros 5. Me quedé con Vigil. Clemente Villaseñor, Por hablar de la novia. Aurelio Luis Gallardo, Los mártires de Tacubaya. Emeterio Robles Gil, Al mejor postor. Isabel Prieto de Landázuri, Los dos son peores. Ireneo Paz, La bolsa o la vida. Él es fue el abuelo de Octavio Paz. José Rosas Moreno, Un proyecto de divorcio. Menciono a José Rosas Moreno, aunque él nunca presentó en el Principal ni en el Degollado, porque recordemos que él estuvo desde muy temprana edad en Ciudad de México. Entonces sus obras se representaron allá, y allá fue, bueno, hay mucho que decir de cada uno de ellos. Refugio Barragán de Toscano, La diadema de perlas o Los bastardos de Alfonso XI. Además, ella escribió una zarzuela. Nos vamos a sorprender de que de estos dramaturgos hay varios, no muchos, pero por lo menos 3 o 4 que escriben además zarzuelas y que las ponen, las representan en el teatro. Jesús Acal y Lizaliturri, una obra que quiere decir cristiano. Arcadio Zúñiga y Tejeda, Reo, juez y testigo, es la única obra que escribió. Creo que escribió más, pero se perdieron. Él es más conocido por unas canciones. La barca de oro, no sé si le suene. La barca de oro, ¿sí? Hay unos ojos, ¿sí? Ni modo, escribían otra cosa, entonces unos son más famosos por algo y el teatro queda reducido, pero se representaba y eran aplaudidos, y ahí están los periódicos que no mienten. Carlos Federico Kegel hizo una comedia en el Jardín y también una zarzuela. Además de las obras teatrales, ya dije que se representaba óperas, zarzuelas. Es decir, como ahora, ¿sí? Los teatros pueden presentar muchas cosas. Y la mayoría, de todos estos que nombré, no hay ninguno que haya escrito solamente teatro. Todos escribieron otra cosa, especialmente poesía. Entonces, si encuentran estos nombres, si les interesan, por ejemplo, los van a ser más reconocidos como poetas, más atendidos, más estudiados, y sus obras teatrales sí están y sí las pueden encontrar a quien le guste esto, y sí se ha hecho. Recordemos el trabajo de nuestra consocia Magdalena González Casillas. Ahí van a encontrar todo esto, y más en un tomo que hizo especial de teatro. No están todos, pero sí los que ella seleccionó. Entonces, bueno, vamos a ver. No sé si les parecieron pocos o muchos los que de estos nombres que dije. Estamos hablando de mitad del siglo XIX, obviamente no del principio. Entonces, en pocos años son todos ellos, y principios del 20. Todavía el 20, 30, así 1900, todavía sí. Pero es que son muchos, aunque son reconocidos aquí con nosotros a nivel de nuestro estado. Pero a nivel nacional ya son muy pocos
los que pasan la prueba de fuego del tiempo. Esto se da siempre y en todos lugares. Miren, un ejemplo que les voy a poner para que vean qué sucede con nuestros locales que nosotros amamos y admiramos y estudiamos, y libros y libros y libros, y pasan a nivel nacional y la coladera, lo cual es normal. Emanuel Carballo tiene un diccionario crítico de las letras mexicanas del siglo XIX. En este diccionario, él consigna a 221 escritores mexicanos, no dramaturgos, de todo, porque pone hasta oradores, ¿sí? De esos 221 hay 19 jaliscienses. Y de esos 19 jaliscienses, a ver, ¿cómo ven? Dramaturgos: Calderón, Fernando Calderón y Marcelino Dávalos. Los demás de muchos de los que mencioné ni en cuenta, pero los más famositos o que se fueron para allá, les dedica un parrafito, 5 líneas, y a los otros páginas y páginas y páginas. Y en este diccionario no abundan los diccionarios críticos. Diccionarios hay muchos, pero críticos son pocos. Y Emanuel Carballo tuvo este ojo acertado, como el Samuel también cuando estuvo en publicaciones, luego les comento de él. Y Emanuel Carballo, en ese diccionario, o más bien yo a veces por diversión, como no tengo mucho que hacer seguro, estuve revisando a ver a cuántas mujeres, ahora que está tan de moda lo de las mujeres, a ver a cuántas mujeres de esas 221 a nivel nacional, de todos los géneros. ¿Cuántas mujeres creen que puso? Siglo XIX, literatura mexicana, o sea, ensayistas, había muy pocos, pero narradores y poetas y todo esto, ¿sí? 2 mujeres. Una de las cuales yo nunca había oído ni su nombre, Concepción Lombardo de Miramón. Y a ella le pone y le dedica un buen espacio, solo una obra, sus memorias, las memorias. Pues qué bueno que aquí hubo quien las conoce. No, Samuel, pues claro que los conoce. Yo nunca he leído las memorias de esa señora, que deben ser muy buenas porque Carballo está haciendo la crítica, ¿sí? Y la otra mujer, menos mal que fue de las nuestras, es Isabel Prieto de Landázuri. Isabel Prieto de Landázuri es muy estudiada, hay tesis doctorales, hay gente que se ha dedicado mucho aquí en Guadalajara de ella, y bueno, por lo menos sí le dedica Carballo, pero aparte al teatro, ¿sí? Al teatro más que a la poesía, lo cual es cierto. Las obras de ella, creo yo, que pesan más, bueno, no creo yo, los críticos piensan que es más fuerte en teatro que en poesía. A mí me sorprende que Carballo haya puesto solamente a 2 mujeres, por más que sean importantes, se me hicieron pocas, por la siguiente razón. En el siglo XIX, Carmelita le pide a José María Vigil que haga un libro de poetisas de la época, desde el siglo XVII, XVIII, lo que fuera, obviamente hasta el XIX, que era donde estaban ellos, ¿sí? Lo quería para presentarlo en una feria de Chicago. Y resultó un libro, un librazo, una joya, un tesoro. Es un libro hermoso, con fotografías, de poetisas. Carmelita es la esposa de Porfirio Díaz, por supuesto. Y este libro consigna a 95 mujeres. Por supuesto que está Isabel Prieto, pero de allí Carballo seguramente ninguna le llenó los requisitos como para hacer una crítica de ellas. Bien, también no hay muchas sorpresas en cuanto a nuestros tapatíos, a nuestros jaliscienses, que sobresalen muy poco a nivel nacional en teatro. Pues imagínense,
si en poesía, que hay tantos poetas y tan buenos, Jalisco se ha distinguido por eso. Sin embargo, les voy a dar nomás un dato como ejemplo. Hay una antología de solamente poetas nacidos de 1965 a 77, o sea, más cerca, ¿sí? Es una antología de poetas mexicanos, de los cuales se antologan 38 y hay 5 jaliscienses. Esa antología es de Ernesto Lumbreras, también muy conocido por todos nosotros. Y también hizo otro librito, a este fue de poesía también hispanoamericana, y de esta Ernesto Lumbreras, que es muy bueno, un gran escritor, gran narrador. Él selecciona a 59 autores hispanoamericanos, ¿sí? Solo poetas. ¿Cuántos jaliscienses creen que seleccionó de Hispanoamérica? Uno. Esa es la realidad. A mí me encanta que le dediquemos tanto tiempo a nuestros jaliscienses y estamos enamorados de ellos y demás, ¿sí? Pero hay una coladera. Bien, entonces... Ay. Se me pasó algo aquí. Aquí empieza. Sí, menos mal que las numeré. Vamos a ver ahora los monólogos, que es el asunto de este folletito. Que el folletito que estamos presentando ahora es el tamaño de como los presentaban en el siglo XIX, así, chiquitos que caben en la palma de la mano. Los monólogos, por tratarse de obras que requieren de un solo actor o actriz para su representación, ofrecen más dificultad para el dramaturgo en cuanto a la temática, porque se deben resaltar varias facetas psicológicas en la historia del personaje. Algunos montajes trabajan el tejido social y el personaje reflexiona en voz alta, expresa pensamientos, ideas, emociones o injusticias sociales. Eso sí pienso yo, no sé los dramaturgos si para ellos sea más fácil hacer una obra con todos los autores o con varios actores, con muchos actores o con uno solo. Como público sí podemos tener nuestra opinión. Si nos gusta ver que es más difícil, yo digo que es más difícil para el actor, para la actriz. Si hay alguien aquí que alguna vez pisó un escenario, seguramente podrá decírnoslo, que cuando hay muchos más y que la historia es un poquito más larga, porque claro, el monólogo es más corto. En el opúsculo que estamos presentando ahora, hay comentarios sobre 4 monólogos. Uno es Todo por la Patria, de Silverio de Anda. Silverio de Anda es de San Juan de los Lagos, maestro de primaria, director de primaria, y es un personaje muy especial, muy especial. Y esa obra de Todo por la Patria, este monólogo es una faceta, una anécdota, un momento de Pedro Moreno, con datos fidedignos, datos históricos que pueden ustedes confirmar con los libros. Entonces es un monólogo aparte instructivo y pues riquísimo, ¿no? Si lo vieran, yo a la hora de leerlo me lo imagino, y si conocemos la vida de Pedro Moreno, a la cual estamos seguramente obligados todos los que nacimos aquí, veremos que es bellísima la obra, aunque sea así de pequeña. El otro monólogo es Carne de Cañón, de José López Portillo y Rojas, que es más conocido, nuestro jalisciense de Guadalajara, abogado, lo voy a comentar luego. El otro monólogo es El fin de la carrera, de Antonio Becerra y Castro. Antonio Becerra y Castro es de Zacualco de Torres. Él hace, el único monólogo que hace es de
El fin de la carrera, al principio dije, anduvo alguien corriendo, llamando, el fin de la carrera de medicina. El personaje es un joven estudiante que terminó la carrera de medicina. Es un monólogo precioso, precioso. A pesar de que, pues, el nombrecito de la carrera se puede confundir. Y el otro monólogo es de Jorge Delorme y Campos, otro de nuestros escritores, poeta. Según muchos críticos, la poesía de él es superior a la de muchos, nomás que escribió muy poco. Y este monólogo se llama Luchando. Es de dos jóvenes que van a batirse a duelo, así con espadas como se usaba antes, por el amor de una mujer. Entonces, fíjense que hay ficción en algunos de estos. El que hay realidad solamente el de Silverio, de Anda. Para que tuviéramos o para que tengamos la producción completa de monólogos del siglo XIX en Jalisco, nos faltarían, fíjense bien, solamente 2 monólogos de Silverio de Anda. Aquí hay uno, pero él escribió 3. Uno que se llama El último insurgente y el otro El tiempo es oro, que es para los niños. Recordemos que él era maestro de primaria. Entonces, hay 2 monólogos, pero del mismo autor, de Silverio de Anda. Y el otro monólogo que falta es El duende, de Ruperto J. Aldana. Con estos completaríamos todos los monólogos que se escribieron en el siglo XIX en Jalisco. O sea, saldría otro folletito así, también, para la palma de la mano. A ver quién se anima. Bueno, de los 4 monólogos que contiene este folleto, el de López Portillo y el de Jorge Delorme y Campos se han reproducido. Los de Becerra y de los de Anda parece ser que no. Entre las coincidencias entre los 4 hay una que es que los 4 escribieron poesía, un poemario. Miren, Delorme, un poemario, Albores, que es el que ha recibido críticas muy importantes de los grandes, de las vacas sagradas. O sea, es de los buenos poetas. Sin quitar mérito a los demás, todos son buenos, pero bueno, un poquito más. Becerra y Castro escribió Los casos pequeños y otros poemas, aparte de la zarzuela. Luego, López Portillo, Armonías fugitivas. Acuérdense que López Portillo pues no necesitaba todo lo que escribió, poesía, de leyes, escribió de tantas cosas. Sin embargo, él sí pasa a nivel nacional por la novela, ¿sí? Entonces sí, claro que tiene su... Aquí estoy hablando de sus monologuitos estos, ¿no? Pero bueno, y el de Silverio de Anda, también lo puse como que también tiene un poemario, pero él no lo conoció. 108 años después de que murió, se publica su fabulario, que son poemas bellísimos, gracias a Samuel, que tuvo el acierto de que cuando le llegó esto, él era director de publicaciones y aceptó y proporcionó todo para que apareciera un libro de Silverio. Lástima que este señor él no lo conoció. Los otros por lo menos sí tuvieron su poemario, ¿sí? Y ya les dije, pues a lo mejor competimos en cuanto a calidad con Jorge Delorme. Bueno, no sé, eso ya es otra cosa. Bueno, los 4 dejaron poemas en revistas literarias. Los 4 ejercieron la docencia. Los 2 abogados escribieron obras de derecho, Delorme y López Portillo. Y hay muchas más coincidencias, diferencias y semejanzas que ahí en un parrafito se los puse en el folletito este. Voy a comentarles el monólogo de López Portillo, Carne de cañón. Si alcanzo. Carne de cañón
se estrena el 13 de febrero de 1894 en el Teatro Degollado. Hago una aclaración, es muy difícil saber qué obras se presentaron en qué teatro. ¿Sí? Cuando yo dije el Principal y el Degollado, bueno, y unos poquitos en el Apolo, porque esos eran los que había. Y algunos sí tenían el cuidado, como en el caso de López Portillo, que sí se presentó en el Teatro Degollado. Muy poco. No sabemos, no hay, esos documentos nos faltan. No hay que se presentó aquí. Bueno, pues es que estamos hablando del siglo XIX. Vamos a ver. De este monólogo Carne de Cañón, hace 131 años exactamente. Y la escenografía, recordemos que el monólogo pues nomás tiene una escenografía y ya, ¿sí? Es un calabozo con un altar. El personaje es un soldado que ha sido condenado a la pena de muerte y al amanecer será llevado al cadalso. Ay, se me olvidó decirles que se escribían en verso. ¿O sí dije? ¿No, verdad? Todas las obras teatrales, en chiquitas, monólogos o lo que fuera, en verso. Por ahí Emeterio Robles Gil creo que hizo algo en prosa, pero todos los demás eran verso. Para mi gusto más difícil todavía, obra de teatro ¿sí? A ver, voy a leer unos fragmentitos. Empieza, Carne de Cañón empieza así. Imaginen al soldado allí en prisión. Qué lenta y fiera agonía. Tanto en ella he meditado que me siento destrozado. Debe estar muy cerca el día. A mi desventura amarga, lanzando inútil reproche, invertí toda la noche que ha sido larga, muy larga. Pronto llegarán aquí los que al cadalso me lleven. Según la hora, no deben tardar en venir por mí. Me matan por desertor, por rebelde y homicida. Quieren saciar en mi vida la rabia de su rencor. Y luego ahí corto un poquito porque él sigue hablando, recordando de cómo cambió su destino, cómo cambió su vida, justo el día que se casó, el día de su boda, en la fiesta de su boda. Y dice: todo era fiesta y bullicio, y ni una sombra siquiera se dibujaba que fuera de la tempestad indicio. Cuando de pronto, a mi oído, entre el rumor del contento, llegó clamoroso acento que me llamó afligido. Reconocí al punto la voz, la de mi bien adorado, y anheloso, desalado, corrí hacia ella veloz. Un perverso, a quien cegó de la bebida el exceso, infamar con torpe beso a mi esposa pretendió. Mas ella, en valiente alarde de su virtud mancillada, pidióme auxilio indignada, apostrofando al cobarde. Pronto llegué, y al mirar la afrenta que hacerme quiso, enloquecí de improviso, cesé de ver y pensar. Caí sobre él al instante, y de mi rencor en muestra, empuñé la airada diestra y le golpeé el semblante. El orden extinto y roto puso miedo en la reunión, y surgió la confusión del seno del alboroto. Acudió la policía a enterarse del asunto, y de la fiesta el conjunto paró en la comisaría. Yo me dije: nada es esto, leve será mi condena. No puede pasar mi pena de algunos días de arresto, porque nada más lo golpeó, ¿verdad? Pero el destino cruel no tuvo de mí piedad. No me dieron libertad. Me mandaron al cuartel. Y allí con abuso enorme por las cajas me pasaron, y por fuerza me plantaron el militar uniforme. Qué solo y qué abandonado está el pobre en este mundo. En vano clamé iracundo: yo no quiero ser soldado. De mi queja lastimera
Nadie vi que se apiadara, ni hubo juez que me amparara, ni hallé quien me defendiera. Y entonces él sigue lamentando su suerte, se siente indefenso, no haber podido estar con su esposa, lleno de rabia y dolor, pasa sus días de soldado, hasta que un día se entera que por exigencias de guerra su batallón será enviado a tierras lejanas, donde de quienes van allá pocos regresan. Así que entonces toma la decisión de, tras larga meditación y delirios y arrebatos y 1000 planes insensatos, resolví la deserción. Una mañana en que hacía mi centinela a la puerta, miré a la calle desierta y que la guardia dormía. Y con júbilo inefable y sin temor ni zozobra de poner mano a la obra, vi la ocasión favorable. Y lleno de ardor y ciego por romper mi yugo vil, llevando al hombro el fusil, emprendí la fuga luego. Pero el otro centinela da pronto la voz de alarma, despierta la guardia, se arma y en pos de mis pasos vuela. Y sin saber ni pensar lo que hice entonces, bajé el arma, la disparé, cargué y volví a disparar. De mis enemigos 2 quedaron allí tendidos. Los otros, enfurecidos, de mí siguieron en pos. Pronto me cercó el tropel y me miré desarmado, y lívido y maniatado me arrastraron al cuartel. Ante el consejo marcial me llevaron enseguida, por desertor y homicida, por rebelde y criminal. Hoy mismo al amanecer se ha de cumplir la sentencia. Una llama en mi existencia que está dejando de arder. La muerte no me amedrenta, para mí nada reclamo, pero dejar a los que amo me acongoja y atormenta. Tener libertad ansié para vivir a su lado, y ese anhelo me ha llevado del patíbulo hasta el pie. Esa puerta se va a abrir, los soldados van a entrar, me van a sacrificar, van a llevarme a morir. Y termina el monólogo con los últimos versos. Libres mis ojos dejad, veré la muerte de frente. Mártir soy, no delincuente, mártir de la libertad. Muchas gracias. Listo. Sarita, ¿quiere preguntas? Sí. Pues si alcanzamos una. Está bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver, doctora. Maestra Sarita, quiero agradecerle porque escucharla a usted nos hace realmente valorar lo que tenemos en la literatura, en el teatro aquí en Jalisco, y que a lo mejor no se ha volteado a ver o estudiado como debiera ser. Yo quiero preguntarle en qué momento esta playa de artistas que usted mencionó, ¿en qué momento terminó esto? Porque siento que ahorita en el siglo XX ya no existió este gusto, este amor o esta afición al teatro aquí en Jalisco. A lo mejor estoy equivocada, pero le pregunto. Sí, lo que pasa es que sí son varias etapas. Primero, la falta de dramaturgos jaliscienses. Sí los hay, pero contaditos. Las obras que se ponen, he revisado actualmente y generalmente son de otros tipos de autores, a veces ni mexicanos, pero no importa. Pero se sigue haciendo teatro y en cada época ha habido momentos muy interesantes. Bueno, ahorita se me dieron nombres como Rafael Sandoval. Recordé ahorita a un director que fue pródigo en teatro en una época, en el siglo XX. Lo que pasa es que tal vez
estos medios de comunicación se han comido un poquito más la situación y ahora a lo mejor la gente busca algo como más, ya no una obra como para pensar, como por ejemplo en algunas que son así, aún sin ser didácticas, ¿sí? O de reflexión, quizá la época, pero se sigue haciendo teatro. Se siguen poniendo obras de teatro en Guadalajara, pero miren, ahorita recordé a Tufik Marón. A Tufik Marón yo lo entrevisté en los años 70. Tufik Marón es un personajazo, que escribió no nada más obras de teatro, sino también escribió sobre el teatro. Él hizo una adaptación de la Metamorfosis de Kafka, que fue todo un éxito. Pero él escribió también sobre qué pasaba con el teatro en Guadalajara. Y fue de los grandes. Hay que leer para conocer la historia a Tufik Marón. Y él, por supuesto, que se queja de la preferencia por otro tipo de autores teniendo aquí los nuestros. Aquí yo quise remarcarles la cantidad que había en unos pocos años. Por eso dije del siglo XIX, pero no, de la mitad, no desde el principio. Sin embargo, pues sigue habiendo. Pero, por ejemplo, muy importantes, pues Vicente Leñero, por decir que es nuestro, pero es o era, o sea, se van y ya no son tan nuestros, ¿no? Pero todavía está Hugo Salcedo, estoy recordando de los importantes jaliscienses dramaturgos, ¿sí? Pero no sé, esa pregunta a lo mejor, si alguien es aficionado al teatro actualmente, yo ya sé mucho que con trabajos camino, menos voy a andar yendo al teatro, pero hubo un tiempo en que había joyas verdaderas, ¿sí? Y mucho público y muchos actores. A mí me tocó presenciar muchas cosas, incluso fui de visita a algunos grupos y en algunos yo era joven y entonces decía, ¿qué pasa? Aquí debe haber más movimiento, ¿cómo que no es una actriz ganadora de premios? Tiene que haber más y demás, ¿no? Eso estoy hablando de mi época, ya de la de ahorita, no sé cómo están las cosas, sigue habiendo. Y aquí en Guadalajara hay cada año una muestra de teatro, que es como la oportunidad, ¿sí? Pero a la hora que yo releo a Tufik Marón, digo, bueno, pues, desde esa época estoy hablando de la primera parte del siglo XX, no todavía del siglo XX, todavía los 80, los 90, todo eso, y él ya se quejaba de eso. Recordemos que Tufik Marón recibió cartas es que se me vinieron ahorita la idea, de Rodolfo Sigli, de Salvador Novo y de Andrés Soler, ¿sí? De ese tipo tuvimos aquí, de ese tamaño, personajazos tremendos, ¿sí? Pero bueno, no sé ni siquiera qué me preguntaste. Nomás lo que me sorprendió es que me hablaras de usted cuando nos hablamos de tú. Bueno, es que usted me merece todo mi respeto, maestra. Muchísimas gracias por esta espléndida plática que nos acaba de dar. Y escuchar otra vez ese monólogo de López Portillo, qué impresionante, ¿eh? Qué hermoso está. Realmente hay que volverlo a leer. Y claro que está cortado, obviamente está cortado, ¿verdad? Se pongo nada más los fragmentos. El completo es más largo. Es más largo. A lo mejor si lo pusieran ahorita ya no, a los jóvenes no les interesaría en primer lugar. A lo mejor ni lo de Pedro Moreno. Aunque eso a lo mejor para aprender, ¿verdad? Para saber un poquito qué pasó y todo eso. No sé cómo estén las cosas ahorita. Así es que... Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, reitero la felicitación que le dio la doctora Adriana. Y quiero comentar que la noche del apuñalamiento del general Corona, él iba precisamente al teatro principal. Claro que sí. Entonces, él era obviamente aficionado a esta... Claro que sí. Y anunciaron en el teatro que lo que había pasado y toda la gente corrió. Salió del teatro principal y pues ahí estaba con Primitivo Ron, lo había apuñalado o lo que sea. Sí, eso viene en ese libro que les digo, con fotografías de la esposa de Corona y de los hijos. Fotografías muy difíciles de encontrar.
Bien, la otra cosa es esto. Me ha surgido la duda porque yo sabía que La Barca de Oro fue compuesta por el mismo autor de Estrellita. Entonces, pues ahora me pone a dudar, ¿no? Este detalle. Sí. Y la tercera es que casi siempre a los pues protagonistas o personajes destacados de Jalisco en la Ciudad de México tratan de minimizarlos. Entonces, allá en México es la Ciudad de México y fuera de la ciudad todo es Cuautitlán. Sí. Entonces, Sí. pueden haber destacados Sí. protagonistas en diversas actividades aquí en nuestro estado, pero siempre son minimizados allá y eso lo vemos en todos los aspectos. Entonces, pero eso no quiere decir que seamos menos, ¿no? No, no. Entonces, hay que luchar precisamente y demostrarles de que, pues, que también aquí hace arte. Muchas Claro que gracias. sí. Respecto a lo que dijo general, ¿Perdón? respecto a lo que dijo de la canción, ya se confirmó que sí, el autor es Arcadio Zúñiga y Tejeda, y hay una barca de plata que es muy parecida, que se le atribuían a otra persona, pero ya con documentos. Eso sí se ha estudiado a profundidad. Sí es el autor Arcadio. Ajá. ¿Alguien más? Bien, muchas gracias. Me voy a permitir entregarle a Sarita, a la maestra Sara Velasco Gutiérrez, este pequeño reconocimiento ante su gran exposición que, como siempre, nos ilustra y como siempre nos pone a pensar que, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Así está bien, así está bien. No se levante, no se levante, de ninguna manera. La Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la maestra Sara Velasco Gutiérrez por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución, con la presentación del opúsculo de su autoría, 4 monólogos jaliscienses del siglo XIX, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Firmamos el señor secretario general Carlos Alberto Zaraco. La fecha de este reconocimiento es Jalisco, Guadalajara, Jalisco, 25 de febrero de 2025, y firma también su servidor, y obviamente reconociéndole todos los méritos que usted tiene, y además cómo ha auxiliado usted a muchos de nuestros escritores, a muchos de nuestros historiadores, a todos ellos, auxiliándonos. El último, si no me equivoco, fue el doctor José Guillermo Vallarta Plata, que ahí en su introducción le agradece precisamente ese auxilio que usted le dio. Muy amables. De veras, le reconocemos todos con este fuerte aplauso que le damos. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceño y de la doctora Adriana Ruiz Rasura. Salud. De igual manera, a nuestros directivos y consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede a través de las redes sociales. Les invitamos a nuestras próximas actividades.
El próximo martes 4 de marzo, en punto de las 20 horas, la Academia de Arte, Arquitectura y Diseño presenta Mesa Redonda, Mujeres Extraordinarias. Grisela Álvarez Ponce de León, María Izquierdo, Anabel Hernández, Antonita Rivas Mercado, con la participación de nuestras consocias, doctora Angélica Peregrina, maestra Margarita Pontelini, periodista Patricia Flores Osuna y la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta. Asimismo, permítanme, los invitamos al curso introductorio de bioética básica, avalado por la Comisión Estatal de Bioética e Investigación de Jalisco, que se llevará a cabo durante el mes de marzo, los días miércoles, y será impartido por nuestro vicepresidente, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Mayores informes en recepción con Rosy Guerra. También les informamos que tenemos a la venta los monólogos, los 4 monólogos en el opúsculo, aquí en la salida. Los invitamos al convivio que ofrecerá en el salón contiguo para seguir conversando con nuestros consocios y en especial con la maestra Sara. No sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la solemne sesión, la solemne clausura. Siendo las 21 horas con 4 minutos del martes 25 de febrero de 2025, declaro formalmente clausurada esta sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, agradeciendo a todos ustedes su asistencia porque hemos disfrutado de una gran exposición por nuestra maestra doña Sarita. Así que muchas gracias y buenas noches.